Bien, continuamos con los resúmenes de atención. Habíamos hecho el tema 0, el tema 1 y ahora el tema 2. El estudio de la atención desde el procesamiento de la información. Introducción. El procesamiento de la información, que aparece aquí como PI, constituye una aproximación teórica cuyo objetivo es analizar los diferentes procesos cognitivos internos que median entre la presentación de un estímulo, lo que sería un input, y la emisión de una respuesta, lo que sería el output, como ya sabemos. Como no son observables directamente, los investigadores han desarrollado técnicas para detectarlos y observar su naturaleza. En este tema se exponen estas técnicas y paradigmas para estudiar lo que sería el proceso de información, que han permitido descubrir los mecanismos involucrados en la percepción, la clasificación y la emisión de respuestas ante los estímulos o eventos ambientales. Las medidas conductuales más importantes para evaluar el rendimiento de los sujetos en las tareas de procesamiento de información eran la velocidad de respuesta, la TR9, y la precisión. En la actualidad también se usan medidas fisiológicas, por ejemplo, se mide la actividad cerebral durante la realización de una tarea. También se utilizan las modernas técnicas de neuroimagen, como ya conocemos. Vale, punto 2. La aproximación teórica del procesamiento de la información. El proceso de información es un enfoque teórico que analiza los procesos cognitivos internos que median entre la recepción de un input y la emisión de un output. Representa un diagrama de flujo o flujograma, correspondiente a un modelo general de procesamiento. Este modelo contempla 3 estadios básicos. A. El perceptivo o de identificación del estímulo. B. El de selección de respuesta o toma de decisiones, que es la traslación estímulo-respuesta. Y C. El de programación y ejecución de respuesta. Vemos aquí el estímulo de comienzos, luego identificación perceptiva, que es lo que decíamos aquí, el perceptivo e identificación del estímulo, luego la selección de respuesta, lo que sería o toma de decisiones, y luego la ejecución de la respuesta, lo que sería el de programación. Y luego, pues, la respuesta, lógicamente. Vale, desde el enfoque del procesamiento de la información se asume que estos estadios se suceden uno tras otro y que el resultado, lo que sería el output de un estadio, constituye la entrada, el input del siguiente. ¿Entendemos? Lo que sería el input-output y el siguiente input, que sería básicamente la entrada del siguiente input. Este modelo debería complementarse con un mecanismo atencional que prioriza y selecciona ciertas fuentes de información en detrimento de otras, un sistema de memoria que mantiene la información inmediata relevante para la tarea y almacena conocimientos que podrían recuperarse durante la ejecución posterior. Sin embargo, por el momento, este modelo de los 3 estadios no es suficiente para explicar cómo ciertos factores pueden afectar al desempeño de una tarea. Los modelos específicos del procesamiento de información son diferentes respecto a las propiedades atribuidas a cada uno de los estadios de procesamiento, pero todos los modelos admiten la idea básica de que el proceso de información puede ser descrito adecuadamente mediante diagramas de flujo o flujogramas, como habíamos visto, que incorporan pues, un mayor o menor número de estadios o actividades de procesamiento separadas. Vale. Dentro de este punto, del punto 2, de la aproximación teórica del procesamiento de la información, nos pasaríamos a punto 2.1, dentro del mismo, que es la teoría de la información. Una idea fundamental del enfoque del procesamiento de información es que el ser humano actúa como receptor, pero también como transmisor de la información. Es decir, el ser humano puede ser considerado de manera análoga un canal de información, básicamente, donde tanto es posible contemplar una tasa de transferencia de la información y una eficiencia de la transmisión. ¿Qué es la información? Técnicamente, la teoría de la información admite que existe información cuando existe cierta incertidumbre sobre lo que puede suceder. ¿El papel de la información cuál es entonces? Pues reducir esta incertidumbre. La cantidad de información que transmite un estímulo dependerá, en parte, del número de posibles estímulos que pueden aparecer en una situación dada. Por ejemplo, si presentamos repetidamente el mismo estímulo,
no cabe una reducción de la incertidumbre sobre qué estímulo aparecerá a continuación. Es decir, no habrá información alguna. Sin embargo, si aparecen diversos estímulos al azar, existirá cierta incertidumbre sobre cuál será el siguiente que se presente, por lo que en este caso los estímulos sí que transmitirán información. Cuantificando la información. La cantidad de información presente en un estímulo se expresa habitualmente en bits. Cuando los estímulos son igualmente probables, el número de bits de cada uno es calificado como el logaritmo en base 2 del número de alternativas del estímulo, es decir, log 2 y la n, donde n que será pues el número de alternativas. Por ejemplo, el lanzamiento de una moneda al aire tiene dos resultados posibles, ¿no? Cara o cruz. Una vez que ha caído la moneda, la incertidumbre se reduce y se transmite un bit de información, ese logaritmo 2 que habíamos visto, y esa n se transforma en 2, porque son los dos posibles números de alternativa, que sería cara y cruz, por lo cual 2. Si son dos monedas lanzadas simultáneamente, encontraríamos ¿qué? 4 posibles resultados. Si x es cara y es cruz, obtenemos pues xx más x más o más x. Por lo que ahora son 2 bits de información los transmitidos con el resultado del lanzamiento. Veamos que ahora ese logaritmo 2 se va a transformar esa n en un 4, ya que hemos pasado de 2 resultados a 4 resultados. Sencillito. Vale. Muy importante ahora esto que vamos a dar aquí. Fuera de lo que es la información, que básicamente es para... El papel de la información en sí es para reducir la incertidumbre, luego la cuantificación de esta información, que ya hemos visto que es en bits, y luego, muy importante esta, que la suelen preguntar bastante los exámenes por lo que yo voy viendo, es la ley de Hickey-Hyman. En los años 50 y 60 se llevaron a cabo muchos experimentos para analizar la eficiencia de las personas en las tareas de procesamiento de información. Dicha eficiencia se ha descrito a menudo como una tasa de transmisión de la información expresada en bits por segundo, utilizada por ejemplo para comparar la eficacia de diferentes tipos de codificación o la eficiencia exhibida por dos operadores diferentes. La ley de Hickey-Hyman es una de las leyes generales de rendimiento humano, que relaciona el rendimiento en una tarea con la información transmitida. Importante esto, ¿vale? Ley de Hickey-Hyman es una de las leyes generales de rendimiento humano. ¿Qué es lo que hace? Relaciona el rendimiento en una tarea con la información transmitida. Conforme a esta ley, el tiempo de reacción en una tarea está linealmente relacionado con la cantidad de información transmitida, es decir, dados un conjunto de estímulos con igual probabilidad de aparición y manteniendo constante el nivel de desempeño del sujeto, el tiempo de reacción se incrementará en una cantidad constante cada vez que se duplique el número de estímulos, reflejando la pendiente de la recta resultante de la eficiencia del proceso de información. En este gráfico puede observarse que la pendiente es más pronunciada cuando la relación entre lo que es el estímulo y la respuesta es arbitraria. Por ejemplo, decir Juan ante la presentación del número 6 versus decir 6 ante la presentación del número 6. Lo que se ve en esta pendiente, la pronunciación de esta pendiente quiero decir, se ve que es más pronunciada pues cuando la relación entre lo que es el estímulo y la respuesta es arbitraria, como podemos apreciar aquí. Básicamente quedaos con eso, que es la ley de Hickey-Hyman, que es una de las leyes generales de rendimiento humano. Relaciona el rendimiento en una tarea con la información transmitida, ¿vale? Bien. Punto 3. La energía del procesamiento, el arousal, muy importante también. Además de la dimensión estructural del procesamiento de información sobre los estadios de procesamiento, el procesamiento necesita además de una especie de capacidad o recursos mentales, a modo de energía, que lo haga posible. Una de las maneras en las que se ha entendido esta especie de energía ha sido como arousal. Por arousal se entiende el nivel general de activación de un organismo que determina en un momento dado su disposición para actuar. Muy importante entender el concepto de arousal, ¿vale? Básicamente es eso, el nivel general de activación de un organismo que determina en un momento dado su disposición para actuar.
La relación entre lo que es el arousal y el rendimiento fue analizada por, muy importante, Yerkes y Dodson, en 1908. En su trabajo, entrenaron a ratones para discriminar entre dos comportamientos, uno claro y otro oscuro. De forma que el animal debía siempre acceder al más claro, pues de lo contrario recibiría una descarga eléctrica. La dificultad de la tarea se manipuló alterando el contraste de luz entre ambos corredores, tal y como cabría esperar. Se descubrió que cuanto más fácil era la discriminación luminosa entre los comportamientos, mucho más rápido aprendía el ratón a acceder a la zona iluminada y evitar la zona oscura. Menos ensayos para aprender. Además, en esta condición fácil, cuando el animal se equivocaba y accedía al comportamiento oscuro, la rapidez del aprendizaje fue ligeramente proporcional a la intensidad de la descarga eléctrica suministrada, lo que sería la condición 2 del gráfico. Sin embargo, cuando se dificultó la discriminación entre los pasillos, el incremento de la intensidad de la descarga no siempre ocasionó un aprendizaje más rápido. En estos casos, condiciones 1 y 3 en la gráfica. La relación entre el tiempo para aprender a discriminar y la intensidad de la descarga adoptó una especie en forma de U, como podemos ver, obteniéndose los mejores resultados de aprendizaje con una descarga moderada. ¿Vale? Eso es con lo que tenemos que quedarnos mucho. Los mejores resultados de aprendizaje, en esta especie de forma de U, radican en una descarga moderada. Esta relación entre activación, lo que es el arousal que acabamos de ver, y el rendimiento ha sido denominada ley de Yerkes y Dodson, súper importante. También la preguntan 80.000 veces en los exámenes. Que propone una relación entre activación y rendimiento en forma de U invertida, representando el pico superior, el punto en el que se obtiene un mejor rendimiento, que se correspondería con niveles moderados de información. Si retomamos el ejemplo que hemos puesto antes, incrementar la activación del animal mediante un aumento progresivo de la descarga eléctrica generó un nivel de arousal óptimo para ejecutar la tarea sencilla, pero el nivel de arousal óptimo se superó para la tarea más complicada. Algunos autores han defendido que los niveles de arousal afectan al rendimiento porque determinan el número de fuentes o señales informativas que pueden ser vigiladas. Por tanto, nivel alto de arousal más selectivos con la información, beneficioso para controlar unas pocas señales relevantes e ignorar otras distractoras. Y el nivel bajo de arousal es un mejor rendimiento cuando deben vigilarse muchas señales informativas, ¿vale? El nivel alto de arousal es más selectivo con la información, mientras que el nivel bajo de arousal tiene un mejor rendimiento cuando deben vigilarse muchas señales informativas, para distribuir la atención en múltiples fuentes de información, ¿vale? Ya que en el nivel alto de arousal es beneficioso para controlar pocas señales relevantes e ignorar las distractoras. Vale. Arousal y rendimiento, variables moduladoras. Tarea SRTT. Después del trabajo de Yerkes y Dodson, se ha estudiado la relación entre arousal y rendimiento. Ha sido explorada frecuentemente utilizando una tarea de tiempo de reacción serial, SRTT, Serial Reaction Time Task, propuesta por Wilkinson en 1963. En esta tarea, los sujetos deben responder pulsando la tecla correspondiente ante el encendido de una de las 5 luces dispuestas horizontalmente. Utilizando esta tarea, se ha descubierto lo siguiente, que algunas de las variables que afectan negativamente al nivel de arousal, ruido o sueño, incrementan los errores de respuesta y el tiempo de reacción, que otras variables asociadas con altos niveles de arousal pueden mejorar el desempeño de los sujetos. En las tareas de SRTT, tarea del tiempo de reacción serial, se ha estudiado el rendimiento bajo condiciones de ruido y pérdida de sueño. La presencia de ruido. Con la presencia de ruido vamos a tener un menor rendimiento en los sujetos que han dormido adecuadamente, porque genera un exceso de arousal, ¿entendéis? Cuando hay una presencia de ruido en sí, el menor rendimiento en esos sujetos que han dormido adecuadamente. Parece curioso, pero tiene sentido, porque menor rendimiento en los sujetos que han dormido adecuadamente porque generan un exceso de arousal. Y sin embargo, en la presencia del ruido, quiero decir, hay un mayor rendimiento en los que fueron sometidos a privación de sueño, porque compensan los niveles bajos de arousal. Esto está relacionado con la ley de Yerkes y Dodson que vimos antes.
Un hallazgo que puede resultar contraintuitivo, que es ofrecer incentivos al sujeto por un correcto desempeño en las tareas de SRTT, contribuye a incrementar los efectos perjudiciales del ruido, de hecho. Si el arousal generado por el ruido resulta excesivo y por lo tanto perjudicial, ofrecer incentivos empeorará más la ejecución, ya que incrementarán aún más el nivel de arousal. Entonces, ofrecer incentivos empeora la ejecución, ya que incrementarán aún más el nivel de arousal. Básicamente quedaos con esto del principio, de ese menor rendimiento, de la presencia del ruido, quiero decir. Menor rendimiento de los sujetos que han dormido adecuadamente, porque genera un exceso de arousal, y hay un mayor rendimiento en los que fueron sometidos a privación de sueño, porque en cierto modo están compensando los bajos niveles de arousal. Lo que estaba relacionado antes con la ley de Jersey-Dodson, lo de la U invertida y todo esto, se refiere a eso. Igual que antes la descarga que fuera moderada era la clave, pues va por ahí la cosa. La duración de un SRTT también influye en el nivel de arousal, lo que dura en sí. Ya no nos metemos en este punto, porque en principio cuanto más tiempo se dedica a la tarea, el nivel de arousal debería disminuir debido al cansancio, ¿no? Sin embargo, Broadbent, en 1971, muy importante esta parte, observó que esta hipótesis distaba de ser perfecta. Para demostrarlo, abandonó la noción de arousal unitario y propuso dos tipos de arousal: arousal inferior y arousal superior. El arousal inferior, equiparado con la noción de arousal cortical, al que le afectarían variables como el ruido y el cansancio. Y luego hay un arousal superior, que facilitaría todas aquellas operaciones estratégicas controladas por el sujeto, encaminadas a corregir los niveles infraóptimos o supraóptimos de arousal inferior. Este mecanismo sería semejante a una especie de esfuerzo cognitivo. Broadbent supuso que llega a debilitarse según se incrementa el tiempo de la tarea y disminuye así la capacidad del sujeto, para compensar los niveles de arousal excesivamente altos o bajos. Por lo tanto, si los efectos de la privación del sueño y el ruido pueden contrarrestarse por este arousal superior durante los primeros ensayos en una tarea, este mecanismo pierde efectividad según transcurre la ejecución de la tarea. ¿Vale? Un trabajo de Anderson y Rebel ilustró cómo algunas variables que afectan al nivel de arousal pueden exacerbar o minorar los efectos producidos por otras variables. En el experimento, el nivel de arousal se manipuló seleccionando a sujetos altos o bajos en impulsividad, y también mediante la administración de cafeína. Una alta impulsividad refleja bajos niveles de arousal, mientras que la cafeína generalmente aumenta el nivel de arousal. La cafeína mejoró el desempeño en sujetos con mayor impulsividad, ya que elevó su bajo nivel de arousal a un nivel óptimo. Sin embargo, en los sujetos con baja impulsividad, con óptimo nivel de arousal, fue peor administrarles cafeína, creando demasiado arousal. ¿Vale? Quedaos con este trabajo sobre cafeína y demás de Anderson y Rebel. Es bastante importante. Vale. Vamos a dar otro sorbito de agua. Punto 3.2. Un modelo de procesamiento inspirado en sistemas energéticos. Sanders, en 1983, propuso un modelo sobre procesamiento de información que contempló la participación de sistemas energéticos. Como vemos aquí en el cuadro. Como vemos en el cuadro, los diferentes estadios de procesamiento de información disponen de relaciones particulares con mecanismos energéticos relacionados con el esfuerzo. Esta propuesta se basa en dos etapas, la primera etapa y la segunda etapa. La primera etapa abarca dos estadios que son el preprocesamiento del estímulo y la extracción de características. La segunda etapa, estadio de la selección de respuesta y último estadio de ejecución de respuesta, lo que sería el ajuste motor. Las características del modelo de Sanders nos dirían que lo más relevante es la incorporación de tres sistemas energéticos diferentes: arousal, activación y esfuerzo. Importante. Un mecanismo de evaluación vigila continuamente los niveles de arousal y de activación, y a partir de ellos puede incrementar el esfuerzo, lo que a su vez afectaría los niveles de arousal y activación. El procesamiento de un estímulo
puede incrementar el nivel de arousal, lo que asimismo afectaría al estadio posterior relacionado con la extracción de características. El mecanismo de activación, equiparado como un estado de preparación o disposición para responder, influye sobre el ajuste motor o ejecución real de la respuesta. Punto 4. Medidas conductuales del procesamiento. Tiempo de reacción. El tiempo de reacción se define como el tiempo que transcurre desde la presentación del estímulo hasta la emisión de la respuesta correspondiente. ¿Vale? Vamos bien, a ver, se entiende bastante bien, pero es importante sabérselo perfectamente porque se usa muchísimo el tiempo de reacción. Entonces, básicamente es el tiempo que va a pasar desde que aparece el estímulo hasta que se emite la respuesta. Es una de las medidas conductuales más empleadas en psicología experimental, por eso os lo decía. Generalmente requieren al participante ejecutar la respuesta lo más rápido posible, pero evitando errores. El tiempo de reacción ante un estímulo no es constante, sino que varía de ensayo a ensayo. Algunas tareas típicas de tiempo de reacción son las siguientes. Tarea de tiempo de reacción simple, que es presionar un pulsador cuando se escucha un sonido. Por ejemplo, escucháis un sonido, ¡pum! Cada vez que lo escuches le das. Es un tiempo de reacción simple. ¿Cuál sería un tiempo de reacción de elección o disyunción? Pues presionar el pulsador A cuando cuadrado rojo, presionar pulsador B cuando el cuadrado es azul. Ahí tienes que elegir. Es elección o disyunción, vamos. Luego la tarea de tiempo de reacción, el go y el no go, que es presionar un pulsador ante la presentación de un número par y no ejecutar respuesta ante un número impar. En plan, voy o no voy en este caso. Y tarea y tiempo de reacción de discriminación o tarea igual diferente, que es presionar el pulsador A si los dos estímulos son de la misma forma y darle al B si son de formas diferentes. Vamos, tienes que discriminar entre ellos o que sean iguales o diferentes, quiero decir. Vale, la ejecución de la respuesta debe ser considerada como el resultado de un proceso cognitivo que se inicia con la presentación de un estímulo. Un factor que puede influir sobre el tiempo de reacción es la predisposición de la persona a responder. Ejemplo, la predisposición de un atleta en una carrera. En el laboratorio, la predisposición de respuesta consiste en introducir una señal de alerta previa a la aparición del estímulo, con un intervalo temporal aleatorio. Los investigadores han descubierto que presentar muy brevemente dicha señal, menos de 150 milisegundos, contribuye a disminuir el tiempo de reacción, pero tiende a incrementar los errores. Más predisposición igual a menos tiempo de reacción y más menos precisión. Entonces, la precisión de respuesta, ¿en qué consiste? Pues consiste en calcular la proporción de respuestas correctas o la proporción de errores en una tarea. Un aspecto importante a tener en cuenta es que la proporción de errores depende del número de alternativas de respuesta. A más alternativas, más errores. Un concepto importante es el equilibrio velocidad-precisión. Según Woodward, la velocidad y la precisión de respuesta están estrechamente relacionadas, por lo que enfatizar una de ellas afectará negativamente a la otra. El tiempo de reacción suele ser la variable dependiente de mayor interés en este tipo de experimentos, pero también es frecuente encontrar medidas de precisión. La ventaja de recurrir al tiempo de reacción y a la precisión es que nos permiten determinar si se ha producido algún efecto en el llamado balance o equilibrio de la velocidad, precisión, que es speed, accuracy, trade-off. Por norma general, el tiempo de reacción y precisión están inversamente relacionados. Muy importante esto. Por norma general, el tiempo de reacción y la precisión están inversamente relacionados. Recordemos, esa precisión de respuesta, que básicamente lo que consiste es en calcular la proporción de respuestas correctas o la proporción de errores en una tarea. Y básicamente, uno de los aspectos importantes es que la proporción de errores depende del número de alternativas de respuesta, porque a más alternativas, más error. Entonces, quedémonos bien con eso. Por norma general, tiempo de reacción y precisión están inversamente relacionados, ¿vale? Es por eso que una estructura típica es responda lo más rápidamente posible, pero evitando errores. Eso es como están inversamente relacionados. De forma que le estamos diciendo al participante que encuentre un punto óptimo entre lo que sería velocidad y a la vez precisión. Vamos en esta gráfica.
Vale, punto 5. Medidas psicofisiológicas, lo que serían los potenciales evocados. También se suele preguntar un poquillo esto. Vale. Las medidas psicofisiológicas más habituales registran las fluctuaciones de diferencia de potencial en el cerebro. Se obtienen mediante la colocación de electrodos sobre el cuero cabelludo de los sujetos. Por ejemplo, electroencefalografía, que es registrar el procesamiento neuronal que ocurre en un intervalo determinado, aunque para delimitar con mayor precisión el rango de actividad cerebral en un momento concreto se suelen calcular los llamados potenciales evocados, los ERP, Event Related Potential, que les llaman. Un ERP se calcula, potenciales evocados, vamos a decir, pero bueno, de vez en cuando voy a intentar decir las siglas para no estar repitiendo todo el día potenciales evocados. Potencial evocado se calcula con numerosos ensayos de EEG, de electroencefalografía, a partir de un evento concreto, que suele ser la presentación de un estímulo. La onda promedia obtenida es el ERP, sería potencial evocado, y refleja exclusivamente la actividad neuronal resultante del procesamiento del estímulo presentado. ¿Cuáles serían los componentes del potencial evocado? Pues al ser una medida continua entre lo que es la presentación del estímulo y la emisión de respuesta, el registro de potencial evocado permite evaluar de forma precisa el transcurso temporal de los mecanismos atencionales. En esta figura que vemos aquí, de hecho, representa la respuesta de un sujeto ante un estímulo visual, tanto la amplitud como la latencia de los diversos componentes del potencial evocado pueden asociarse a eventos cognitivos específicos. Muy importante eso. Los componentes tienen la letra N, que es el voltaje negativo, o la P, que sería el voltaje positivo, seguido de un número que indica el orden serial de ese componente. Durante la ejecución de tareas visuales en los potenciales evocados, se observan diversos componentes característicos, positivo y negativos. Los más relevantes son los siguientes. Los componentes más tempranos, que reflejan principalmente un procesamiento abajo-arriba, NP80 se refiere a un pequeño componente de oscilación negativa o positiva que emerge unos 80 milisegundos después de la presentación del estímulo. Depende de la posición de presentación del estímulo visual y suele registrarse en la corteza visual estriada, área encargada del procesamiento visual temprano. P1, sensible a la lateralidad de la presentación, por lo que es de mayor magnitud en el hemisferio contralateral a la presentación de dicho estímulo. El N1, vinculado a operaciones que discriminan información relevante de irrelevante. Exhibe mayor amplitud para los estímulos atendidos que para los ignorados, lo que sugiere que la atención actúa amplificando el procesamiento visual temprano. Esos serían los componentes más tempranos, que reflejan un procesamiento abajo-arriba. El componente P3, también conocido como P300 o P3B, registra su máxima amplitud en el electrodo CZ y suele obtener su mayor o su máximo pico, por así decir, entre 320 y 600 milisegundos después de la presentación del estímulo. Se supone que P3, este componente, refleja la evaluación o categorización cognitiva del estímulo, por lo que su pico máximo coincide con el momento de dicha evaluación. Algunos trabajos han demostrado que P3 es sensible a la actividad cognitiva relacionada con la emisión de la respuesta. Por eso, los estímulos que se encuentran dentro del foco atencional provocan un P3 solo si son relevantes para el desempeño de la tarea. Cuando son targets, no cuando son distractores. La relación del componente P3 con el target se observa durante el paradigma Hotball o Hotball. Muy importante este paradigma, pero también lo preguntan. Paradigma de la rareza, vamos. ¿Qué consiste básicamente en qué? Quedaos bien con esto. En presentar un estímulo estándar, visual o auditivo, que se repite de forma reiterada. Todo eso que consiste es en presentar un estímulo estándar que se está repitiendo de forma reiterada, pues un sonido de frecuencia concreta, hasta que de repente aparece un estímulo diferente, que sería el Hotball, que en este caso es una frecuencia de sonido diferente en este. El sujeto entonces debe detectarlo o indicar cuántas veces se ha presentado este Hotball, ¿vale? Este estímulo diferente. Bien, pues en aquellos ensayos en los que aparece el Hotball, se observa claramente la presencia del componente P3, ya que se cree que refleja los procesos involucrados en la actualización de la memoria,
si bien es que la amplitud del hotball puede verse afectada por muchas otras variables, la complejidad de la tarea en sí misma. El paradigma hotball también se ha empleado para examinar cómo cómo cambia las propiedades acústicas de un estímulo auditivo que debe ignorarse, a la vez que se ejecuta una tarea relativamente pasiva, como leer un texto. Se presentan una serie de tonos de corta duración, tonos de 60 milisegundos, con una frecuencia de 1000 hercios. Ocasionalmente aparece un tono discordante, un hotball, de frecuencia ligeramente alterada. Si se analiza la diferencia entre los potenciales evocados, generados por el tono estándar y por el tono hotball, se suele descubrir que estas diferencias son mucho mayores en las áreas frontocentrales del cerebro. A esta diferencia se le denomina potencial de disparidad, mismatch negativity, y parece ser el resultado de un proceso preatencional que registra la disparidad o desajuste existente entre lo que sería el nuevo input sensorial, el hotball, y la representación en la memoria sensorial auditiva del estímulo estándar. ¿Vale? Importante quedarse con esto. A esta diferencia se le denomina potencial de disparidad, lo de mismatch negative. Y básicamente pues parece ser el resultado de un proceso preatencional que está registrando la disparidad o desajuste existente entre ese input, entre ese nuevo input sensorial, el hotball que os decía, y la representación en la memoria sensorial auditiva del estímulo estándar. ¿Vale? Vale. Técnicas de neuroimagen. Ya nos queda solo este punto y listo. Técnicas de neuroimagen. Las técnicas de neuroimagen nos permiten observar la actividad cerebral relacionada con la ejecución de tareas. Dos técnicas de neuroimagen muy utilizadas son la tomografía por emisión de positrones, la PET, y la resonancia magnética funcional, la RMF. Esto, quien viera psicobiología, también es un tema que se da, las técnicas de neuroimagen. Entonces, simplemente para quien ya lo sepa, pues un pequeño repaso y listo. En ellas, las personas realizan una tarea en el interior de un escáner. La actividad cerebral registrada durante la ejecución de esta tarea se sustrae de la actividad registrada en un periodo de línea base, en el que no se realiza la tarea atencional, consiguiendo aislar la actividad que es propia del proceso de interés. Se obtiene así una imagen de la actividad cerebral asociada con los componentes de la tarea específica. Imágenes obtenidas por PET, por tomografía por emisión de positrones. El participante inhala o se le inyecta un marcador radiactivo. Estas moléculas marcadas, al desplazarse a través del flujo sanguíneo cerebral regional, pueden utilizarse para medir el metabolismo del cerebro. Las imágenes obtenidas señalan aquellas zonas cerebrales en las que el flujo sanguíneo se incrementó para suministrar más oxígeno. Se supone que estas áreas que muestran incremento están involucradas con la ejecución de la tarea cognitiva requerida. La PET puede ser muy sensible a las diferencias metodológicas entre tareas y está limitada a la resolución espacial. Luego nos meteríamos con lo que sería la resonancia magnética funcional, basadas en las características magnéticas de los diferentes niveles de oxígeno en sangre, obtenidos en la respuesta BOLT, que es Blood Oxygen Level Dependent. Son las regiones cerebrales que se activan durante la ejecución de la tarea que requieren una mayor cantidad de oxígeno suministrado por la sangre. Este incremento en el nivel de oxígeno en sangre se registra en la resonancia magnética funcional, que vimos aquí, recurriendo a las propiedades magnéticas de la sangre y a los tejidos circundantes. Esta técnica, al contrario de la tomografía por emisión de positrones, no es invasiva. Sin embargo, la otra sí. Es una diferencia importante. Aunque estar dentro del escáner resulta incómodo. Las imágenes obtenidas por resonancia magnética funcional tienen una elevada resolución espacial de 1 milímetro y tienen cada vez mayor precisión en el dominio temporal. Luego tendríamos la imagen por magnetoencefalografía, que es la MEG, fundamentada en las características del campo magnético generado por las corrientes dendríticas. Buena resolución temporal, mala resolución espacial, que hace difícil vincular lo que es la señal magnética a una zona cerebral concreta. Y por último nos meteríamos con la imagen por estimulación magnética transcraneal, lo que es la TMS, que sirve básicamente para localizar el sustrato cerebral de las funciones psicológicas. Se emiten breves pulsos electromagnéticos antes o durante la ejecución de la tarea, mediante una bobina eléctrica, que aplicada en una zona determinada del cráneo, interfiere con el tejido neuronal subyacente. Una TMS, una estimulación magnética transcraneal, de baja frecuencia, menor a 1 hercio,
ocasiona una lesión virtual, limitación transitoria de la zona afectada, afectando negativamente a la ejecución de la tarea. Por otra parte, una TMS de alta frecuencia, en plan más de 5 Hz, podría incrementar la actividad neuronal, mejorando el rendimiento de la tarea concreta. Vale, pues hasta aquí el tema 2, bueno, que sería como el 3, porque es tema 0, tema 1, tema 2, de atención, ¿vale? El mañana, a la misma hora, por la mañana aproximadamente, mañana a mediodía, subiré el siguiente tema. Así que lo dejamos por aquí y mucho ánimo a todos. Chao, chao.